A veces me pregunto, ¿cuántas veces nos hemos despertado con ese peso invisible sobre el pecho, esa sensación de que algo no está bien antes incluso de abrir los ojos por completo, esa voz interior que comienza a susurrar desde el primer momento de conciencia, recordándonos todo lo que podría salir mal, todo lo que no hicimos bien ayer, todo lo que probablemente fracasaremos en hacer hoy? Y lo más curioso es que hemos aprendido a convivir con esa voz como si fuera una compañera inevitable, como si pensar en negativo fuera simplemente parte de ser una persona realista, madura, preparada para las decepciones de la vida. Pero déjame decirte algo que he descubierto después de años de trabajo con personas que llegaban a mi consulta sintiéndose atrapadas en ese ciclo. Pensar en positivo no es lo que nos han vendido. No es repetir afirmaciones vacías frente al espejo, ni fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Pensar en positivo es algo mucho más profundo y transformador de lo que imaginamos. Es una revolución silenciosa en la forma en que nos relacionamos con nuestra propia existencia, con nuestras circunstancias, con las posibilidades que se abren ante nosotros cada día. Cuando alguien llega hasta mí y me dice que quiere aprender a pensar en positivo, lo primero que hago es preguntarle qué significa eso para esa persona. Y casi siempre recibo respuestas que tienen que ver con dejar de preocuparse, con sentirse feliz todo el tiempo, con eliminar los pensamientos negativos como si pudieran borrarse con una goma de borrar mental. Pero aquí está el problema fundamental. Hemos malentendido completamente de qué se trata el pensamiento positivo. No se trata de negar la realidad ni de suprimir emociones auténticas. Se trata de aprender a relacionarnos de manera diferente con nuestros pensamientos, de desarrollar una flexibilidad mental que nos permita ver más allá de la interpretación automática y limitante que nuestro cerebro ofrece como única verdad. Se trata de reconocer que entre el estímulo externo y nuestra respuesta emocional hay un espacio. Y en ese espacio reside nuestra libertad, nuestra capacidad de elección, nuestro poder real de transformación. Nuestro cerebro está diseñado para detectar amenazas. Es un sistema de supervivencia brillante que durante milenios nos mantuvo vivos al hacernos hipersensibles al peligro. Cada sonido extraño en la noche, cada sombra inesperada, cada cambio en el entorno activaba ese mecanismo de alerta que nos preparaba para huir o luchar. El problema es que ese mismo cerebro sigue funcionando con el mismo software ancestral en un mundo completamente diferente. Ya no enfrentamos depredadores en la sabana, pero nuestro sistema nervioso reacciona ante un correo electrónico del jefe, ante una mirada ambigua de alguien importante para nosotros, ante la posibilidad de un rechazo social, como si fueran amenazas de vida o muerte. Y así vamos por la vida, con un detector de humo ultrasensible que se activa ante el vapor de la ducha, confundiendo lo incómodo con lo peligroso, lo incierto con lo catastrófico, lo desconocido con lo amenazante. Ese sesgo de negatividad no es un defecto de carácter, no es debilidad personal, es simplemente la forma en que evolucionamos como especie. Nuestros ancestros, que prestaban más atención a las amenazas potenciales que a las oportunidades placenteras, tenían más probabilidades de sobrevivir y pasar sus genes. Si escuchabas un ruido en los arbustos y asumías que era un depredador cuando en realidad era solo el viento, no había gran consecuencia. Pero si asumías que era el viento cuando en realidad era un depredador, no vivías para contarlo. Entonces heredamos cerebros que están cableados para dar más peso, más atención, más importancia a lo negativo que a lo positivo. Es por eso que puedes recibir 10 comentarios positivos sobre tu trabajo y un comentario crítico, y adivina cuál recordarás cuando estés acostado en tu cama esa noche.
Adivina cuál reproducirás en tu mente una y otra vez. El negativo, por supuesto, no porque seas masoquista, sino porque tu cerebro está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer, proteger. Y lo más interesante es que cuando le pregunté cuántas de esas catástrofes anticipadas realmente se habían materializado en su vida, hizo una pausa larga y admitió que casi ninguna. Había gastado años de su vida, miles de horas de energía mental y emocional, preparándose para desastres que nunca ocurrieron. Pero eso no hacía que pudiera dejar de hacerlo, porque pensar en negativo se había convertido en su zona de comodidad, en su forma conocida de navegar el mundo, en una estrategia que alguna vez le sirvió y que ahora lo mantenía prisionero. Y aquí está una de las paradojas más interesantes de la psicología humana. Pensamos que anticipar lo peor nos protege, pero en realidad nos debilita. Creemos que si ensayamos mentalmente todos los escenarios negativos posibles, estaremos mejor preparados cuando ocurran. Pero lo único que logramos es vivir el sufrimiento dos veces. Primero en nuestra imaginación y después, si acaso, en la realidad. Gastamos nuestros recursos emocionales en batallas que nunca se librarán. Agotamos nuestra capacidad de respuesta antes de que haya algo real a lo cual responder. Es como un ejército que mantiene a todos sus soldados en alerta máxima constantemente, sin importar si hay guerra o paz. Eventualmente, el sistema colapsa no por el ataque enemigo, sino por el desgaste de la vigilancia perpetua. Nuestro cuerpo no puede distinguir entre una amenaza real y una amenaza imaginada, entonces secreta las mismas hormonas de estrés, activa los mismos mecanismos de supervivencia, nos desgasta exactamente igual. Entonces, ¿cómo empezamos realmente a pensar en positivo? El primer paso, y esto puede sonar contraintuitivo, es dejar de pelear contra los pensamientos negativos. Uno de los errores más comunes que veo es el de las personas que intentan suprimir sus pensamientos oscuros con fuerza de voluntad, como si pudieran expulsarlos de su mente a empujones. Pero hay un fenómeno psicológico bien documentado que se llama el efecto rebote del pensamiento suprimido. Cuando intentamos activamente no pensar en algo, ese algo se vuelve aún más presente en nuestra conciencia. Es como si te dijera ahora mismo, no pienses en un elefante rosa. Demasiado tarde, ¿verdad? Tu mente ya lo visualizó. Así funciona con nuestros pensamientos negativos. Mientras más intentamos apartarlos, más poder les damos, más espacio ocupan en nuestra atención, más energía consumimos en la lucha interna, que nos agota sin resolver nada. Lo que realmente funciona es algo radicalmente diferente. Se trata de aprender a observar nuestros pensamientos sin fusionarnos con ellos, sin creer automáticamente que porque algo cruza por nuestra mente es una verdad absoluta sobre la realidad o sobre nosotros mismos. Imagina que tus pensamientos son como nubes que atraviesan el cielo de tu conciencia. Algunas nubes son luminosas y agradables, otras son oscuras y amenazantes, pero tú no eres las nubes, tú eres el cielo. Las nubes vienen y van, cambian de forma, se disipan, pero el cielo permanece, vasto e inconmovible. Cuando aprendemos a identificarnos con el cielo y no con las nubes, algo fundamental cambia en nuestra experiencia de vida. Ya no somos víctimas pasivas de cada pensamiento que aparece en nuestra mente. Nos convertimos en observadores conscientes que pueden elegir a cuál pensamiento darle atención, cuál dejar pasar, cuál examinar más de cerca y cuál simplemente reconocer sin engancharnos emocionalmente. Esto no es un concepto abstracto sin aplicación práctica. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo funciona en la vida cotidiana. Cuando tienes el pensamiento voy a fracasar en esta presentación, tienes dos opciones básicas. La primera es fusionarte con ese pensamiento, creer que es una predicción certera del futuro, dejar que active toda tu fisiología del miedo, que te haga dudar de tu preparación, que te paralice o te haga sabotear tu propio desempeño. La segunda opción es reconocer
estoy teniendo el pensamiento de que voy a fracasar. Parece un cambio sutil en el lenguaje, pero es una revolución en tu relación con tu propia mente. En el primer caso, el pensamiento te tiene a ti. En el segundo, tú tienes al pensamiento. Puedes observarlo, puedes reconocer que tu mente está tratando de protegerte, anticipando el peligro. Puedes incluso agradecerle a esa parte de ti que intenta cuidarte. Y luego puedes elegir conscientemente en qué vas a enfocar tu atención y tu energía. Puedes decirle a tu mente, gracias por intentar protegerme, reconozco tu preocupación y ahora tu cerebro está constantemente filtrando, decidiendo qué merece tu atención y qué puede ser ignorado. Y aquí está el poder transformador. Tú puedes entrenar a tu cerebro sobre dónde poner su foco. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, no es magia, es entrenamiento. Como desarrollar un músculo o aprender un instrumento musical. Requiere práctica repetida, consciente, deliberada, pero la buena noticia es que cada vez que lo practicas, se vuelve un poco más fácil, un poco más natural, un poco más automático. Una de las herramientas más poderosas que he compartido con las personas que buscan transformar su manera de pensar es lo que llamo el ejercicio de las 3 alternativas. Cuando te encuentras atrapado en un pensamiento negativo, en una interpretación catastrófica de una situación, detente por un momento y pregúntate, ¿cuáles son otras 2 interpretaciones posibles de esta misma situación? No necesitas creer en esas alternativas todavía, simplemente necesitas generarlas. Porque el solo acto de crear opciones mentales diferentes rompe la tiranía del pensamiento único, de la narrativa automática que tu cerebro ofrece como si fuera la única posible. Abre un espacio de posibilidad donde antes solo había certeza angustiante, y en ese espacio hay libertad, hay respiración, hay la oportunidad de elegir conscientemente cómo quieres interpretar lo que está ocurriendo. Voy a darte un ejemplo de cómo funciona esto en la práctica cotidiana. Imagina que envías un mensaje a alguien importante para ti y esa persona no responde durante horas. Tu pensamiento automático podría ser, está enojado conmigo, hice algo mal, nuestra relación está en peligro. Ese pensamiento desencadena ansiedad. Tal vez te hace revisar el teléfono obsesivamente. Tal vez comienzas a repasar todas tus conversaciones recientes buscando el error que cometiste. Tu cuerpo comienza a sentir los efectos físicos de la ansiedad. Tensión en el pecho, estómago revuelto, dificultad para concentrarte en cualquier otra cosa. Pero ahora aplicas el ejercicio de las 3 alternativas. Interpretación 1, la que ya tienes, ¿está enojado conmigo? Interpretación 2, está ocupado con algo que requiere su atención completa y no ha visto el mensaje. Interpretación 3, vio el mensaje, tiene intención de responder con calma cuando tenga un momento apropiado y no le da la importancia urgente que yo le estoy dando. Ninguna de estas interpretaciones es necesariamente la verdad, pero de pronto has pasado de tener una certeza angustiante a tener 3 posibilidades abiertas, y en ese espacio de posibilidad hay libertad, hay aire para respirar, hay espacio para no reaccionar desde el miedo, para no tomar decisiones impulsivas, basadas en una suposición que podría estar completamente equivocada. Pero empezar a pensar en positivo va más allá de gestionar pensamientos negativos individuales. Tiene que ver con desarrollar lo que en psicología llamamos una mentalidad de crecimiento versus una mentalidad fija. La mentalidad fija interpreta los desafíos como amenazas, los errores como confirmaciones de inadecuación, las dificultades como señales de que no deberíamos estar intentando lo que estamos intentando. Es una mentalidad que cree que nuestras capacidades son estáticas, que nacimos con cierta cantidad de inteligencia, talento o habilidad y que eso no puede cambiar fundamentalmente. Entonces, cada desafío
se convierte en una prueba de si somos o no somos suficientemente buenos. Cada error se convierte en evidencia dolorosa de nuestras limitaciones permanentes. La mentalidad de crecimiento, por otro lado, ve los desafíos como oportunidades de aprendizaje, los errores como información valiosa sobre qué ajustar, las dificultades como parte natural del proceso de desarrollo. Es una mentalidad que cree que podemos expandir nuestras capacidades a través del esfuerzo, la estrategia y la persistencia. Y la diferencia entre estas dos mentalidades no es genética ni permanente. Es aprendida y puede ser transformada con conciencia y práctica deliberada. Recuerdo a una persona joven que llegó a mi consulta devastada porque había suspendido un examen importante. Para ella, ese resultado no era simplemente un evento aislado, era la confirmación de una verdad que había creído sobre sí misma durante años. No soy lo suficientemente inteligente. Esa creencia era como un lente a través del cual interpretaba. Le pedí que escribiera una carta desde su yo futuro, ese yo que ya había pasado el examen, dirigida a su yo presente. En esa carta, su yo futuro le explicaba qué había aprendido del fracaso inicial, cómo había ajustado su estrategia de estudio, qué recursos había buscado, cómo había convertido ese momento de derrota en un punto de inflexión hacia el crecimiento. Y algo cambió en su mirada cuando leyó en voz alta lo que había escrito, porque de pronto el fracaso ya no era un veredicto final sobre su identidad, era un capítulo en una historia más grande de transformación. Era información, no confirmación. Era feedback, no sentencia. Pensar en positivo también tiene que ver con aprender a celebrar los avances pequeños en lugar de desvalorizarlos, porque no son todavía el resultado final que buscamos. Vivimos en una cultura que glorifica los logros monumentales y las transformaciones dramáticas, pero la verdad es que la vida se construye en las decisiones pequeñas, en los pasos aparentemente insignificantes que tomamos día tras día. Si te propones correr un maratón pero nunca has corrido antes y sales a correr 10 minutos el primer día, tienes dos opciones. Puedes pensar, apenas 10 minutos, eso no significa nada, todavía estoy tan lejos de un maratón. O puedes pensar, hoy corrí 10 minutos más de lo que corrí ayer, hoy di el primer paso en un camino hacia algo importante para mí. La diferencia entre estas dos perspectivas determinará si continúas o si abandonas tu objetivo antes de darle una oportunidad real. La primera perspectiva te roba la motivación. Te hace sentir que tus esfuerzos son inútiles. La segunda te energiza, te recuerda que cada gran logro comienza con un primer paso pequeño, te conecta con el proceso en lugar de estar obsesionado únicamente con el resultado final. Y aquí quiero hablarte de algo que raramente se menciona cuando discutimos el pensamiento positivo, el papel fundamental de la autocompasión. Porque muchas personas que luchan con patrones de pensamiento negativo no solo piensan negativamente sobre sus circunstancias, piensan negativamente sobre sí mismas. Hay una voz interior brutal, implacable, que constantemente juzga, critica, compara, encuentra deficiencias. Es una voz que nunca permitiríamos que otra persona usara con nosotros, pero que toleramos e incluso cultivamos internamente, creyendo que esa dureza nos hará mejores, más disciplinados, más exitosos. Hay una creencia profundamente arraigada en nuestra cultura de que necesitamos ser duros con nosotros mismos para motivarnos, de que la autocompasión es debilidad, complacencia, una excusa para no esforzarnos. Pero la investigación en psicología es clara y contundente. La autocrítica severa no nos motiva, nos paraliza, no nos hace más resilientes, nos hace más frágiles. No nos impulsa hacia nuestras metas, nos mantiene atrapados en ciclos de vergüenza y evitación. La autocompasión, por otro lado, que es la capacidad de tratarnos a nosotros mismos
con la misma amabilidad que ofreceríamos a un buen amigo en dificultades, es uno de los predictores más fuertes de bienestar psicológico y capacidad de recuperación ante adversidades. Entonces, ¿cómo practicamos la autocompasión en la vida diaria? Comienza con el lenguaje que usas contigo mismo. Esas palabras que nadie más escucha, pero que tienen un impacto profundo en tu estado emocional y en tu sensación de quién eres. La próxima vez que cometas un error o enfrentes una dificultad, nota qué te dices internamente. Si te das cuenta de que estás usando palabras como idiota, fracasado, inútil, patético, detente, respira profundamente y pregúntate qué le diría a alguien que amo si estuviera pasando por esto. Probablemente le dirías algo como: todos cometemos errores. Esto no define quién eres. Puedes aprender de esto y seguir adelante. O tal vez: entiendo que esto es difícil. Es normal sentirse mal cuando las cosas no salen como esperábamos, pero eres capaz de manejarlo. Date permiso de hablarte a ti mismo de esa manera. No porque estés minimizando tus errores o evitando responsabilidad, sino porque la amabilidad contigo mismo te da los recursos emocionales que necesitas para hacer mejor las cosas la próxima vez. Cuando te machacas con crítica severa, tu sistema nervioso entra en modo de amenaza, tus capacidades cognitivas. Si tu historia personal es una historia de victimización, de cómo el mundo te ha tratado injustamente y las personas te han fallado consistentemente, esa historia te mantendrá en un estado de impotencia y resentimiento. No importa qué oportunidades aparezcan en tu camino, las interpretarás a través del filtro de esa narrativa de injusticia y decepción inevitable. Si tu historia personal es una de resiliencia, de cómo has encontrado formas de seguir adelante incluso cuando las cosas han sido difíciles, esa historia te empodera. Te recuerda que has sobrevivido al 100% de tus peores días hasta ahora, que tienes recursos internos que tal vez no reconoces plenamente. Y lo interesante es que ambas historias pueden estar basadas en los mismos eventos objetivos de tu vida. La diferencia está en qué aspectos eliges enfatizar, qué significado eliges darle a lo que has vivido, qué lecciones extraes de tus experiencias. Esto no significa fabricar una narrativa falsa o negar las heridas reales que has experimentado. Significa encontrar una forma de contar tu historia que reconozca el dolor sin quedarse atrapada en él, que honre tus luchas sin convertirlas en tu identidad completa. Es la diferencia entre decir soy una persona que fracasó y soy una persona que experimentó un fracaso y aprendió de él. Es la diferencia entre el amor nunca funciona para mí y he tenido relaciones que no funcionaron y estoy aprendiendo más sobre lo que necesito y quiero en una pareja. Estos cambios en el lenguaje no son cosméticos, son transformadores, porque cambian la relación entre tú y tus experiencias, te devuelven agencia, te abren posibilidades. En la primera versión eres una víctima pasiva de tu historia. En la segunda eres un protagonista activo que está aprendiendo y evolucionando. Ahora, quiero que comprendas algo importante que a menudo se malinterpreta. Empezar a pensar en positivo no significa que nunca volverás a tener un pensamiento negativo o que nunca te sentirás triste, ansioso o frustrado. Las emociones difíciles son parte legítima de la experiencia humana. El pensamiento positivo no se trata de alcanzar un estado permanente de alegría artificial ni de sonreír constantemente sin importar qué esté ocurriendo en tu vida. Se trata de desarrollar la flexibilidad mental para no quedar atrapado en los patrones de pensamiento que te mantienen sufriendo innecesariamente. Se trata de aprender a diferenciar entre el dolor inevitable de vivir, que todos experimentamos porque somos seres vulnerables en un mundo incierto, y el sufrimiento opcional que agregamos con nuestras interpretaciones, rumiaciones y resistencia a lo que es.
El dolor es cuando pierdes algo importante para ti. El sufrimiento es cuando, además de perder eso, te dices a ti mismo que no deberías sentir dolor, que deberías estar sobre esto, que hay algo mal en ti por estar sintiendo lo que estás sintiendo. El dolor es la emoción primaria. El sufrimiento es la capa adicional de juicio y resistencia que ponemos encima de esa emoción. Hay un ejercicio que recomiendo a las personas que están comenzando este proceso de transformación mental y es sorprendentemente simple pero profundamente efectivo con la práctica consistente. Al final de cada día, antes de dormir, escribe 3 cosas que salieron bien durante el día. ¿Y por qué salieron bien? No necesitan ser grandes acontecimientos. Puede ser que tuviste una conversación agradable con alguien, que lograste completar una tarea que habías estado posponiendo, que te diste cuenta de algo hermoso en tu entorno que normalmente pasarías por alto, que te permitiste descansar cuando tu cuerpo te lo pedía, que respondiste con paciencia en una situación que normalmente te hubiera irritado. Y la parte del por qué salieron bien es crucial, porque te entrena a reconocer tu propia agencia, tu propia contribución a las experiencias positivas de tu vida. No es solo tuve una buena conversación, tuve una buena conversación porque elegí estar presente, porque hice preguntas genuinas, porque escuché con atención. Con el tiempo, este ejercicio simple pero consistente recalibra tu sistema de atención. Tu cerebro comienza a buscar activamente cosas que apreciar, momentos que valorar, aspectos de tu experiencia que nutren en lugar de agotar. Y esto no es pensamiento mágico, es neurociencia aplicada. Y aquí hay algo fascinante sobre la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse y crear nuevas conexiones neuronales a lo largo de toda la vida. Las primeras veces requiere esfuerzo consciente y deliberado, tienes que abrirte paso entre la maleza, tropiezas con raíces ocultas, no estás seguro de si vas en la dirección correcta, te cansas, te preguntas si vale la pena el esfuerzo. Pero si sigues caminando por ese camino una y otra vez, día tras día, algo maravilloso comienza a ocurrir. El camino se vuelve más claro, más fácil de transitar, la maleza comienza a apartarse, eventualmente se convierte en el camino natural que tomas sin siquiera pensarlo conscientemente. Y mientras tanto, el viejo camino, ese que transitabas automáticamente durante años, comienza a cubrirse de vegetación, a volverse menos accesible, menos tentador. No desaparece completamente, siempre estará ahí como una opción, pero ya no es tu ruta por defecto. Pero el cerebro no solo responde a lo que pensamos, responde poderosamente a lo que hacemos. Y aquí entra otra dimensión importante de empezar a pensar en positivo, la acción consciente y alineada. Porque puedes tener todos los pensamientos positivos del mundo, pero si no están respaldados por comportamiento congruente, se vuelven solo palabras vacías que aumentan la disonancia interna, esa sensación incómoda de que hay una brecha entre quien dice ser o quien quiere ser y quien realmente está siendo en tus acciones cotidianas. Si piensas, merezco relaciones saludables, pero continúas tolerando dinámicas tóxicas. Si sigues aceptando migajas emocionales de personas que demuestran consistentemente que no están disponibles para la conexión genuina que anhelas, tu cerebro recibirá un mensaje mixto, confuso. Las palabras dicen una cosa, las acciones dicen otra y eventualmente tu cerebro dejará de creer en las palabras. Si piensas, soy capaz de lograr mis metas, pero no tomas ninguna acción concreta hacia ellas, si permaneces en la zona de la fantasía sin moverte nunca hacia la zona de la implementación real, ese pensamiento se convertirá en una fuente de frustración en lugar de motivación. Se convertirá en otro recordatorio doloroso de la brecha entre tus aspiraciones y tu realidad. El pensamiento positivo auténtico y el comportamiento alineado se alimentan mutuamente en un ciclo virtuoso ascendente.
Cuando piensas de manera más constructiva, te sientes más capaz y motivado para actuar. Cuando actúas de formas que reflejan tus valores y aspiraciones, generas evidencia real y tangible que respalda pensamientos más positivos sobre ti mismo y tus posibilidades. Es un proceso de construcción gradual de confianza basada no en autoengaño ni en afirmaciones huecas, sino en experiencia verificable, en datos concretos que tu cerebro no puede negar porque los has vivido directamente. Recuerdo a una persona que vino a verme completamente convencida de que era incapaz de hacer amigos nuevos, de que había algo fundamentalmente equivocado en su personalidad que hacía que las personas no quisieran estar cerca, que se quedaran por un tiempo, pero inevitablemente se alejaran. Exploramos de dónde venía esa creencia, qué experiencias pasadas la habían reforzado, qué interpretaciones había hecho de esas experiencias. Descubrimos que mucho tenía que ver con mudanzas frecuentes en la infancia, con la experiencia dolorosa de formar vínculos y luego tener que dejarlos atrás, con la narrativa que había construido de que ella era el denominador común en todas esas pérdidas, entonces debía ser su culpa de alguna manera. Pero luego le propuse un experimento conductual simple. Durante un mes intentaría iniciar al menos una conversación amistosa por semana con alguien nuevo, sin expectativas de que se convirtiera en una amistad profunda, simplemente como práctica de conexión humana básica. Las primeras semanas fueron incómodas, le costaba encontrar el coraje, se sentía torpe. Algunas interacciones fueron breves y olvidables. Pero en la tercera semana conectó genuinamente con alguien en una clase que estaba tomando. Tuvieron una conversación larga después de la clase, descubrieron intereses compartidos, intercambiaron números, decidieron tomar café juntos la siguiente semana. Y de pronto esa creencia férrea de no puedo hacer amigos comenzó a agrietarse porque aquí estaba la evidencia en tiempo real de que sí podía, de que había algo en ella que otros valoraban y disfrutaban. El pensamiento cambió porque el comportamiento generó nueva información que contradecía la narrativa antigua, y eso es más poderoso que cualquier cantidad de afirmaciones positivas que pudiera. Y esos días son completamente normales, son parte del proceso, no son evidencia de fracaso ni señal de que algo está mal contigo. El crecimiento psicológico no es una línea recta ascendente como nos gusta imaginar, es más como una espiral. A veces pasás por territorio que se siente familiar, como si estuvieras volviendo a donde empezaste, enfrentando los mismos miedos, cayendo en los mismos patrones, pero si mirás más de cerca, verás que estás en un nivel diferente. Tienes más herramientas ahora, más conciencia de lo que está ocurriendo, más capacidad de respuesta en lugar de reacción automática, más compasión contigo mismo en el proceso. Tal vez te toma un día salir del patrón negativo en lugar de una semana. Tal vez puedes reconocerlo mientras está ocurriendo en lugar de solo darte cuenta días después. Eso es progreso, aunque no se sienta dramático o definitivo. Lo que importa no es nunca tener un mal día o un pensamiento negativo. Lo que importa es cómo te relacionas con esos momentos difíciles cuando aparecen inevitablemente. Los conviertes en evidencia de que no hay esperanza, de que nunca cambiarás, de que este esfuerzo de transformación es inútil, o los reconoces como fluctuaciones naturales en el paisaje emocional humano, como oportunidades de practicar la autocompasión que hemos hablado, como momentos de recordar que el simple hecho de que notes que estás teniendo un mal día significa que hay una parte de ti que puede observar que no está completamente identificada con el estado difícil, que mantiene una perspectiva más amplia, y quiero hablarte también del entorno, porque no existimos en un vacío social o sensorial.
las personas con las que pasamos tiempo, los contenidos que consumimos, los espacios en los que vivimos, las conversaciones que mantenemos. Todo esto influye poderosamente en nuestros patrones de pensamiento, mucho más de lo que solemos reconocer. Si estás constantemente expuesto a personas que se quejan sin proponer soluciones, que ven el lado negativo de cada situación, que refuerzan tus peores miedos sobre ti mismo o sobre el mundo, que normalizan el cinismo y el pesimismo como si fueran sinónimos de inteligencia o madurez, será mucho más difícil mantener una perspectiva más positiva. No porque seas débil o fácilmente influenciable, sino porque somos seres sociales cuyos cerebros están diseñados para sincronizarse con los estados emocionales de quienes nos rodean. Es un mecanismo de supervivencia evolutivo que nos permite funcionar en grupos, pero también significa que absorbemos las energías emocionales de nuestro entorno aunque no lo hagamos conscientemente. No se trata de descartar a las personas en tu vida que están atravesando dificultades legítimas, de abandonar a quien te necesita en momentos difíciles. Se trata de ser consciente de cuánto tiempo y energía emocional estás invirtiendo en dinámicas que te drenan versus dinámicas que te nutren, de establecer límites saludables cuando es necesario, de asegurarte de que también tienes en tu vida personas que te recuerdan tus fortalezas, que reflejan de vuelta tu potencial, que celebran tus victorias pequeñas y grandes. Del mismo modo, si tu dieta mediática consiste principalmente en noticias que enfatizan lo peor de la humanidad, en contenidos diseñados para activar indignación y miedo, porque esas emociones generan más clics y más engagement en redes sociales que te hacen sentir inadecuado. Por comparación constante con versiones cuidadosamente editadas de las vidas de otros, en contenidos que activan tu ansiedad o tu enojo sin ofrecerte ninguna herramienta constructiva para procesar esas emociones o canalizar esa energía, estás alimentando los patrones de pensamiento negativo que intentas transformar. Tu cerebro no puede distinguir completamente entre una amenaza que experimentas directamente y una amenaza que consumes a través de una pantalla. Entonces, cada noticia alarmante, cada video perturbador, cada publicación que te hace sentir que el mundo está colapsando, activa tu sistema nervioso de la misma manera. Y si estás consumiendo ese tipo de contenido durante horas cada día, estás básicamente entrenando a tu cerebro a permanecer en un estado de alerta y amenaza constante. No estoy sugiriendo que ignores la realidad del mundo, es decidir que mereces una experiencia interna más amable, que no tienes que ser tu propio enemigo constante, que puedes ser tu propio aliado en este viaje complejo y a veces difícil de estar vivo. Es reconocer que no tienes control sobre muchas circunstancias externas de tu vida, sobre lo que otras personas hacen o dejan de hacer, sobre eventos que están completamente fuera de tu alcance, pero tienes mucho más control del que crees, sobre cómo interpretas esas circunstancias, cómo respondes a ellas emocionalmente y conductualmente, qué significado eliges darles, qué lecciones decides extraer de ellas. Y ese espacio de control, ese espacio entre lo que ocurre y cómo eliges relacionarte con lo que ocurre, es donde reside tu verdadero poder, tu verdadera libertad. Y tal vez lo más liberador de todo es comprender que no tienes que hacerlo perfecto. No tienes que transformarte de la noche a la mañana en una persona que rebosa optimismo inquebrantable y nunca duda, nunca siente miedo, nunca cae en patrones antiguos. Esa expectativa de perfección es en sí misma una forma de pensamiento negativo, una forma de establecer estándares imposibles que garantizan tu fracaso y tu decepción. El objetivo no es la perfección inmaculada. Es la dirección consistente.
Cada momento en que eliges conscientemente un pensamiento más constructivo, cada ocasión en que te tratas con compasión en lugar de crueldad, cada vez que buscas evidencia de posibilidad en lugar de asumir automáticamente lo peor, estás moviendo la aguja, estás creando un cambio real aunque pequeño, estás depositando en la cuenta bancaria de tu bienestar psicológico. Y esos depósitos pequeños y consistentes con el tiempo se acumulan en una riqueza de resiliencia, claridad, paz interior que transforma fundamentalmente tu experiencia de vida. Porque al final pensar en positivo no es negar la oscuridad inherente en la existencia humana, no es pretender que el dolor no existe o que siempre podemos elegir la felicidad con suficiente esfuerzo mental. Es aprender a ver la luz incluso cuando está oscuro, es desarrollar la capacidad de encontrar estrellas en medio de la noche. No es pretender que no hay problemas en tu vida o en el mundo, es desarrollar la confianza profunda de que puedes enfrentar problemas sin quebrarte, que tienes recursos internos que tal vez no conocías, que la dificultad no es una maldición, sino una oportunidad de descubrir tu propia fortaleza. No es creer ingenuamente que todo saldrá siempre bien como en los cuentos de hadas. Es cultivar la resiliencia para levantarte cuando las cosas salen mal, para encontrar significado y aprendizaje incluso en las experiencias más dolorosas, para seguir eligiendo la esperanza incluso cuando el cinismo sería más fácil. Es elegir una y otra vez, ver tu vida no como una sentencia fija escrita por tu pasado y tus heridas y tus limitaciones, sino como una historia que todavía estás escribiendo activamente, donde cada nuevo día es una página en blanco llena de posibilidades que no puedes anticipar completamente, donde tu próxima decisión podría ser el punto de inflexión que cambia la trayectoria completa de tu vida.